Bien, señores, estamos de regreso aquí en el programa Foro de Opinión. Agradecer a la gente, Edward, que se integra en este momento al programa, Sí. que comparten, ¿verdad?, este programa. Nosotros no podemos sustraernos, digo yo, de lo que está ocurriendo en el mundo político de nuestro país, lo que está ocurriendo con el narcotráfico y lo que está ocurriendo con el robo de los bienes del Estado. Traigo esto a colación porque en aquella crisis del año de 1900, me ayuda Edward, 94, en las elecciones entre el doctor Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Claro, cuando el pacto patriótico, donde 94. se dice que Balaguer le robó las elecciones al doctor José Francisco Peña Gómez. Sí. Se armó una crisis para recordarle la memoria a la gente tan fuerte que hubo que cortar las elecciones 2 años después. Por eso es que en el año de 1996 Exacto. se hacen unas elecciones. A medio, Y una elección a Balaguer, medio. en represalia con el doctor Peña Gómez, hace una alianza que nadie pensaba. Con su Entre él y el archirrival profesor político, Juan Bosch. Oye bien, porque Que le levantan la mano a Leonel. Oye, esto hay que decirlo porque aquí casi nunca se quiere contar la historia. Sí. Y presentan ya el profesor Juan Bosch, un poco menguado, vamos a utilizar ese término, por los años. Sí. Pues no era la figura, ¿verdad?, para someterse al trajín de campaña, de subirse, bajarse un vehículo, visitar pueblos. Y surge la figura fresca del doctor Leonel Fernández. Que no era tan fresca porque él venía de ser vicepresidente de Juan Bosch en las elecciones anteriores. Bueno, ese Para el país, sí, era fresca. pero la figura fresca como un joven, ¿verdad? Claro, claro, ya ese nivel. Que ya asumió la candidatura respaldado por el Partido Reformista. Estos dos grandes partidos, el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana, enfrentados. Que no había sido gobierno hasta ese entonces, el PLD. Al doctor Peña Gómez, que tampoco lo había sido y había sido un extraordinario alcalde. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que en ese momento el doctor Peña Gómez, un hombre muy avanzado, diría yo que por encima del común del político en el mundo, nosotros tenemos el privilegio de tenerlo en la República Dominicana, produce una serie de modificaciones constitucionales. Y una de las figuras que hizo establecer el doctor Peña Gómez fue el financiamiento de los partidos políticos. En esos cambios se dieron. En el entendido de que había que evitar que el sector económicamente poderoso, vale decir el empresariado, y el narcotráfico penetraran a la política. Y entonces que con el dinero que propensara el Estado a los partidos se desarrollaban. Eso fue el espíritu de esa modificación. ¿Qué hemos visto en la República Dominicana? Una parte de la clase política han sido una especie de ave de rapiñas, vulgares ladrones, delincuentes, de cuello blanco, gente que ha ido al Estado y sin ningún pudor se han robado los bienes estatales. Eso ha dañado la imagen del político en la República Dominicana. Y aunque han sido unos cuantos, la población tiene la idea de que todo el que es político es ladrón. Lo que no es verdad, eso no es verdad. La mayoría de los políticos es gente seria, es gente con una vocación de servicio. Ahora, hay unos cuantos que si usted lo coloca en un listado, Claro. yo voy a abrir la boca de manera posiblemente muy equivocada. Si usted hace un listado, aquí no hay 40 políticos que se supone hayan incurrido, ¿verdad? O por lo menos se hayan declarado en robo. 40. Pero que esos si hay 40. Ahora, ¿cuántos políticos peligroso. tenemos? Tenemos miles. Claro. O sea, la mayoría es gente que no ha cometido ninguna acción. Yo hago esto como introducción porque hay una cantidad apreciable de los ciudadanos. Una de las cosas buenas que tiene nuestro país, Eduardo, es que es un país pequeño. Y resulta que en mi pueblo todo el mundo me conoce. Claro. Y sabe de dónde vengo, que era mi papá, que era mi mamá, a qué se dedicaban.
cómo me criaron, las limitaciones que tenían o la abundancia. ¿Qué ha resultado ser? Que una parte importante de gente que ha vivido su vida entera con carencia, llegó al gobierno, llegó al poder y hoy tiene opulencia. Vale decir que son ladrones. Sí. Son ladrones, llegaron al Estado y se robaron las cosas del Estado. Pero han surgido hechos que salpican de manera directa a la clase política, o por lo menos a una parte en su ejercicio. Yo he traído algunos temas, y usted me ayudará con otros que yo sé que faltan, son muchos. Por ejemplo, uno de los escándalos más grandes por el volumen de dinero que en el momento implicaba fue el caso de la Sunlan. Recuerdo como ahora que las cifras eran 130 millones de dólares. Exactamente, que Estamos ahora... hablando Estamos de hablando mucho hace dinero ya para el momento. 20 años aproximadamente atrás. Más o menos, más o menos. Hablar de 130 millones Claro. de pesos en aquella época era hablar de una cosa bastante seria. Pero además, uno de los grandes saqueos que todavía no ha sido calculado y que este presidente designó a una figura respetable, digo yo, pero al doctor Emmanuel Esquea Guerrero, para mí un hombre serio, un político serio. Para usted y para el pueblo Una dominicano. persona. Lo ha demostrado a Doctor través de sus Maquea- años de ejercicio. Manuel Esquea Guerrero, No hay un hombre forma que de merece mi cómo. respeto. Lo encargó de investigar lo que para mí, que soy malísimo en matemáticas, ha sido uno de los grandes robos y asaltos del siglo al Estado, al pueblo dominicano, perpetuado para agenciarse dinero por detrás de quienes han estado dirigiendo. Peaje sombra. La gente aquí no razona de manera muy tranquila. El que le ha tocado ir usted, que va mucho a Samaná por ahí, que es un turista interno agresivo, sabe que le cuesta transitar ese callejón con asfalto, porque eso no es una autopista. Bueno, Eso no es una autopista. y lo dicen los grandes accidentes de tránsito que se producen allí, porque no es una autopista hecha con los rigores que requieren una autopista. Es una calle peligrosa y cada rato se mueren gente ahí en esa, El Valente, por lo mal construida que está. Bueno, pero ir a Samaná, usted quiere ir a La Terrena, por ejemplo, ida y vuelta. Un viaje usted cuarto. tiene que pagar 2,000 y pico de pesos. Sí. Oiga, ve, usted tiene que pagar 2,000 y pico de pesos en peaje. En una carretera peligrosa, aunque corta No, es un el callejón con tramo. asfalto. Claro, claro. Es un callejón para mí, un callejón con asfalto. Pero ¿qué pasa? Que eso fue una concesión de manera extraña que se le dio a una empresa colombiana y ha tenido el gobierno actual que instalar un profesional probo, reitero, como Manuel Esquea Guerrero, para ver cómo modifica ese contrato, porque ahora es que falta mambo para pagar el cuarto a esa gente. Eran 20 años, 20, 25 años. 20 años es para que el Estado da una especie de compensación. Si no produce lo programado Exacto. en viaje, que la gente, bueno, se va por otra vía porque ven acá. ¿Me entiendes? Entonces, es uno de los grandes robos de la clase política que se ha originado aquí. Otro asalto a mano armada ha sido el llamado Plan Renove. Es el plan para Renovación la de vehículos. transformación de los vehículos. De los vehículos. Sobre todo con los vehículos Ahí ha caído famosos preso pollitos. muchísima gente. Y la cantidad de millones de dinero que ha rodado ahí, todavía hay asignación de combustible a sindicatos. Todavía la ley, óigame bien, todavía la ley le da 2 pesos cada vez que nosotros compramos un galón de combustible. Oiga este asalto, este robo, porque este es un país que se presta 20 todo. años después, cada vez que uno va a la bomba y echa un galón de gasolina, 2 pesos para ellos. 2 pesos para el plan de renovación de vehículos. Sí. Que hay un escándalo con eso porque andan alrededor de 15,000 millones de pesos que no se sabe dónde están, que la gente ha pagado, que se supone para renovar los vehículos. Pero renovar los vehículos, vaya usted a ver. O renovar los de ellos. Pero esto hay que decírselo a la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque la República Dominicana se ha ido endeudando. Y aquí, como dice un dicho en el día de hoy, no falta dinero.
aquí sobran ladrones. Sí. Oigan mi expresión. En este país no falta cuarto. Aquí lo que sobran es muchos ladrones. O dicho de otra Lo que hay manera, aquí. este es un país rico, pobremente administrado. Eso decía Balaguer, que era tan corrupto que decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Exacto. O sea que todos sus funcionarios eran unos mafiosos. Fuera de su despacho había Él muchos decía que el corruptos. único que no aceptaba eso Exacto. era él, pero que después todo el mundo. Eh, Y le puso su nombre. Le dijo que en México le llamaban mordida y aquí una especie de diezmo. exacto. Todavía los pastores evangélicos le cobran el 10% a la feligresía. Y lo da. Pero eso no es corrupción. Hechos más recientes de la corrupción en la clase política que involucra a militares, porque los militares no tienen madre ni maestra tampoco, son altos oficiales. El día que aquí se haga un experticio de las propiedades que exhiben generales y coroneles, finca, apartamento de lujo, vehículos de lujo, es para que todos caigan presos. No deben andar sueltos ninguno por ahí. Delincuentes. Pero eso voló alto, Los super tucanos. los tucanos. ¿Qué se descubrió? Cuando a mí me dicen que esto fue unos sobornos de que $3 milloncitos de dólares, yo me río porque yo siento, Eduardo, que se están riendo de mí. Sería bueno que ir entonces enumerando, Rubén, en cuáles gobiernos sucedieron. En el caso de los super tucanos fue en Yo el no gobierno quiero del caer doctor ahí. Leonel ¿Tú sabes por qué Fernández. no quiero caer ahí? Porque Que la fueron gente- los aviones brasileños. Mira, no, porque por ejemplo... No el vamos a plan- mencionar gobierno. El plan Renove, no, pero el plan Renove le tocó al PLD y al PRD Exacto. en su momento. El plan de Renove tocó a los dos. Sunlan, peaje sombra, eso es de Leonel. Tucano, Leonel. se subió en ellos, Leonel. de Leonel. Odebrecht, que vamos a llegar ahí. Ahí hay como cinco gobiernos. Vamos a llegar ahí. Ahí hay un híbrido. Ahí es como cuando tú metes varias frutas, haces un fruit punch, para hablar Exacto. un poquito inglés, está bien la pronunciación. Sí, está bien. Fruit punch. Ahí entonces hay un cóctel Eh. de colores política. Lo de Odebrecht no tiene madre. Lo de Odebrecht no tiene madre. Porque tú estás hablando de haber involucrado al más alto nivel Y mire, figuras. tocaste los últimos dos temas, lo de los super tucanos y lo de Odebrecht con compañías brasileñas, porque lo de super tucano también fue con una compañía brasileña, la renovación de los aviones para controlar supuestamente el narcotráfico. El narcotráfico. Entonces, en el caso No, de... pero no han vuelto a avioneta, hay que decirlo. Exacto. Las avionetas no han vuelto a aterrizar. Y el Pero lo caso único. de Odebrecht, que es así que se llama la compañía brasileña constructora que sigue operando incluso en varios países y que se ha renovado. Pero hay un dinerito que nadie ha aclarado y que la historia registra como los puntos de actos de corrupción. Son 30 millones de dólares. ¿Cuál? La Congentrix. Ah, la Coyentrix, sí. 30 millones de dólares. Sí. ¿Dónde están los 30 millones de dólares de la Sí, Congentrix? porque lo de Odebrecht son cerca de 90 millones de dólares, 89 para ser Pero más lo de exacto. Odebrecht, Pero, y además está todavía en la justicia. Con lo de Odebrecht yo tengo mi bemoles, porque involucraron a los presidentes de las cámaras, que todo el mundo sabe cómo se maneja eso. Yo no quiero ser defensor ni ser el abogado del diablo aquí, de nadie, pero hay un ciudadano que dijo si yo recibí el dinero. Y hay una máxima jurídica que dice que a confesión de parte relevo de prueba. Ese es el caso del señor Rondón. Él dijo, no, yo recibí Ángel ese dinero. Rondón, que es el empresario. Yo era aquí Claro. el que distribuyó. lobista, no, el lobista, el que gestionaba las obras. Porque él es un empresario. Pero bueno. Él yo recibió quiero de otra justificar- empresa. No quiero justificar eso. Él fue a mí el lo que me llama distribuyó. la atención es que ningún gobierno, incluyendo en el que estamos, que debería Luis Abinader hacerlo, en su gobierno, nadie ha auditado las obras. Lo de Odebrecht es algo como que hay alguien que tiene un colchón ahí para que no se sepa. Yo he reclamado como ciudadano de la República, en pleno ejercicio de mis derechos civiles, porque yo no soy militar, gracias a Dios, que se me establezca cuál es el nivel de sobrevaluación. Pues tú me dices 92 millones de dólares, no te me quedes ahí. Vamos a ver cuál es el tamaño de la corrupción de las obras
que estuvieron a cargo de Odebrecht. Por eso esos análisis... ¿Cuánto se pagaron y cuánto realmente costaban esas obras? Claro, y es lógico que esos 89 millones de dólares salieron del bolsillo del pueblo dominicano, porque no era del Por costo, eso es que la sino auditoría, sobrevaluar las obras para pagar el soborno. Pero no sabemos cuál es el nivel de la sobrevaluación. Incluso más de los 89 millones de dólares. Entonces, porque acuérdense que si hacen la sobrevaluación, va una parte para los sobornos y otra parte para la compañía. Bueno, pero ¿y Punta Catalina? Eso es Odebrecht. Sí, pero los componentes, porque todavía al final, una comunicadora muy acuciosa y famosa dio unos detalles y puso cifras de dinero que eso se quedó en la página de los medios y no pasó. Yo, como periodista, no hago acusaciones que no pueda sustentar, porque yo lo que creo es que si usted hace una denuncia y usted tiene una prueba, usted debe proceder a someter a la justicia. Eso es lo correcto. Eso es lo que yo considero. Hubo otro hecho, pero este es chiquitico, que involucró una suma de unos 50 millones de pesos y por el cual cayó preso y duró 2 años preso el actual senador de San Juan, Félix Bautista, la carretera San Juan-Vallejuelo. Fue un escándalo estrepitoso porque Hipólito había llegado al poder 4 años después de Leonel estar 96-2000, en el 2000 surge Hipólito con su posición radical y su réplica contra la corrupción, como dice Hipólito Mejía, la corruptela, y trancó a Félix Bautista, una especie de brazo derecho de ejecución de obra y economía del presidente Fernández. Tanto así que quien le hace la fundación global a Leonel Fernández y que dice reunir 300 millones en una cena de a $1.000.000 de pesos por ingeniero fue Félix Bautista. Claro. Que yo soy de lo que cree que Leonel Fernández debe estar preso como consecuencia de eso y de esos hechos que hemos señalado aquí. Entonces, ¿qué ha significado esto? Estamos hablando de la parte que tiene que ver con el robo. Con el robo en el ejercicio de la función pública. Cada dinero de eso que se ha robado, y la población tiene que hacer conciencia con esto, Edward, es una oportunidad que se le ha quitado a la población básicamente pobre. Porque ¿cómo usted me justifica a mí? Cuando usted suma los dineros de lo que estamos hablando en esos hechos de corrupción como mencionado, hay muchos otros. Si usted lo suma, caemos en Suiza. Seríamos una Suiza en la República Dominicana. Me decía mi esposa, ¿y cómo que este país está abierto si todo el mundo llega y se roba 1.000 millones de pesos? 2.000 hasta 3.000 millones de pesos como el último caso. Exactamente. Entonces, ahora tú te preguntas, y la gente que vive en la comunidad que no tiene energía eléctrica, que no tiene hospital, que no tiene una escuela, tiene que saber que ahí es que está su dinero. Que usted que vive en una comunidad lejana y usted no tiene un acueducto, no tiene agua potable, pero no es porque no ha habido dinero. Por eso es que lo ha cogido otro. El problema es, nosotros no nos falta dinero, que nosotros lo que nos ha sobrado es ladrones. Y en esa dinámica hemos atrasado la capacidad de desarrollar y de brindarle a la población unos estándares de vida que van en correspondencia para mitigar la pobreza, porque la pobreza es no tener energía eléctrica, la pobreza es no tener agua, la pobreza es no tener instalaciones deportivas, educación, la pobreza es no tener educación. O sea, todo eso se ha provocado porque unos cuantos se lo han robado. Fíjate que esta clase política es tan mañosa que esa ley de extensión de dominio, que es la que va a provocar que lo que usted se robó, a usted lo juzguen, usted no se quede con ellos, da tanta vuelta. Pero ¿y por qué no aprueban eso de una vez para siempre? Porque en el Congreso hay un grupo de ladrones, hay un grupo de pillos ahí adentro, un grupo de gente que ha venido a hacer negocios, que ha estado haciendo negocios ahí adentro, que probablemente tenga mucho que ver con la creación de una figura jurídica que, bueno, si eso se aprueba, ya usted sabe que si cayó preso, usted se robó este edificio, ese edificio va para atrás, va para el estadio. Pero que hasta ahora usted se robó 50, 100 millones de una institución, usted cayó preso, cumple 5, 10 años y cuando usted sale usted es millonario.
O sea, así de desmoralizante es la situación de la corrupción. Ahora, eso es la parte de los robos, vamos al narcotráfico. Ahora mismo se ha puesto en práctica la operación Falcón. Yo no sé por qué es que le nombran. Salimos de la mar, lo que pasa es que estábamos en la mar con los pulpos, los corales, y salimos del mar y nos fuimos al aire. Operación Falcón. Porque ya eso está en manos del sistema de justicia. Donde hay funcionarios del gobierno actual, como es el caso de Juan Maldonado Castro. Pero eso fue prestado, pero eso podemos verlo. Pero vamos a decir que sí, porque estaba ahora. Fue destituido por el presidente de la República. Pero el tema del narco, estamos hablando, las informaciones que está dando el Ministerio Público, está hablando de 10.000 millones. O sea, que la cantidad de toneladas de droga fue movilizada. Y yo pregunto, eso no es posible hacerlo sin el contubernio de las autoridades mismas. Ahí hay un diputado involucrado. Dice él que fue que le dio una bola. Pero aunque sea verdad, nadie le cree. Sí. Ese es el problema. Nadie le cree. No, entonces, y también tiene que involucrar ahí al diputado de Santiago, Miguel Gutiérrez, diputado del PRM, que fue apresado en Miami, sí. Y se habla de que todo este apresamiento de la Operación Falcón ha sido porque él ha estado hablando, porque recuerde que esta operación fue con el apoyo de la DEA de Estados Unidos, y lo que se comenta es que el hombre, Miguel Gutiérrez, ha estado hablando en Miami, negociando con las autoridades, y esto ha dado resultado, la Operación Falcón. Ahora es una especulación, porque claro, por eso lo digo. Hay muchas fórmulas, ¿verdad?, de echarle culpa a gente. Lo cierto es que aquí habemos una cantidad de gente importante, la mayoría de la gente que estamos en el medio. Usted puede explicar porque usted es pobre, porque usted tiene un apartamento, pero usted le debe 5 millones de pesos al banco. Ese apartamento no es suyo, usted se lo debe al banco. Usted es un sacrificado que probablemente pague por una unidad suya lo que no pagaría viviendo mejor, pagando menos en otro lugar. Esas son de las cosas extrañas, sí. Porque también hay un sistema financiero gangsteril en la República Dominicana. Entonces, esa operación Falcón, que es la última que hemos tenido, que se ha ejecutado en Santiago y en el este, y que habla, óigame el dato, de que el Ministerio Público ha incautado bienes que sobrepasan los 50.000 millones. ¿Y cómo habla? 50.000 millones de pesos. Bueno, este es un país. ¿Y qué país es este? ¿Dónde se produce tanto dinero? Vehículos, dealer. Todo el mundo sabe que el lavado que hay en esta República Dominicana, en cualquier callejón hay un dealer en la República Dominicana. Sí, porque una de las mejores formas que hay de lavar dinero. ¿Y cómo usted me explica toda esa torre que hay aquí en la capital? Yo quiero que alguien me lo explique. Los que saben mucho en este país. ¿De dónde que sale ese dinero? Pues usted va y pregunta por un apartamento de eso y le dice que usted tiene que buscar 150, 200 mil dólares. No. Dólares. No, yo conozco de 1.2, 1.3, 2.4 millones de dólares. De dólares. En la avenida Nacaona de Santo Domingo. No, pero ya. Hay, no, ya pero. Es otra vagancia. Sí, pero hay apartamentos en construcción ahora mismo que están vendidos ya todos, que valen 3 millones de dólares fácil. Pero no se está investigando. Yo creo que el presidente de la República ha dado muestras hasta ahora de tener una posición firme y férrea de lucha contra la corrupción. Yo quisiera que los técnicos del área económica del gobierno, para fortalecer esa imagen que tiene el presidente anticorrupción en la República Dominicana, en el próximo presupuesto, atención presidente de la República, Luis Abinader Corona, dígale a sus técnicos que en el próximo presupuesto le den partidas idóneas, porque probablemente no puedan darle las partidas que requiere, pero partidas idóneas. Denle recursos al Ministerio Público. Y le voy a decir yo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el que tiene que ver con el estamento de todos los jueces. Ahí hay muchos jueces corruptos. Solo tiene que irse a lo que son los roles de audiencia de los tribunales. Usted tiene también que hacer lo suyo. Aquí hay que hacer una experticia, una investigación. Vaya a ver qué está pasando en cada tribunal con los expedientes, qué pasa con la gente que se suelta fácil o con la gente a la que se le está negando justicia en este país. Tienen que ponerle la mano a eso, porque una cosa es el Ministerio Público. Este presidente y este gobierno ha sacado su mano
ha sacado la mano política y le ha dado libertad. Y hemos visto cómo han operado las cosas. Que no tienen cuarto, porque les falta dinero para tener más abogados, para crear más fiscalía, para crear más condiciones. Tiene que darle dinero en el presupuesto que viene. Esa voluntad de combatir la corrupción tiene que precisarse en un presupuesto adecuado al sistema de justicia. Los jueces de este país, fíjense que en este país hay muchísimos jueces. Si usted me pregunta cuántos jueces hay, yo no lo sé, nadie lo sabe tampoco. Pero hay 3 o 4, no pasan de 5 que son famosos por actuar de manera correcta. ¿Qué pasa con los otros jueces en las otras jurisdicciones judiciales que hay en el país? ¿Qué pasa con ellos? Fíjense cómo todavía estamos dando vuelta con el Código Procesal Penal. Qué pena, yo siento vergüenza por el Congreso que me gasto. Vamos a una pausa, regresamos en breve segundos.